Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, benvinguts a la Casa de la Ciencia. En estas charlas que estamos realizando en tiempos de pandemia, con las condiciones que nos marcan, con la seguridad y los controles que creemos deben tener, pero a la vez también intentando plantar cara y hacer el esfuerzo de estar también combatiendo en la medida de lo posible pues estos tiempos y teniendo una vida lo más parecida a lo que debería de ser posible. En la charla de esta tarde precisamente entronca en esta lucha contra la pandemia, contra el COVID y además desde el punto de vista de la fabricación de algo muy usual en estos tiempos, que son las mascarillas, ¿no? Y va a implicar hablar, introducir toda la tecnología que puede haber en una mascarilla, la cantidad de protección que podemos tener al usar una mascarilla que esté, digamos, entendida desde un punto de vista de protección. También vamos a ver precisamente, y nos va a comentar el orador de esta tarde, José María Lagarón, la dificultad de precisamente o los procesos que implica el desarrollo científico, la implementación, la innovación y el llevarlo a una producción que se pueda utilizar de manera que lo podamos comprar en las tiendas. Todo ello nos lo va a contar José María Lagarón. De hecho, y ahora voy a introducir su currículum, es un investigador científico del CSIC que trabaja en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, donde dirige el grupo de nuevos materiales y nanotecnología que él fundó. Asimismo, es profesor en la Universidad Jaume I de Castelló y fundador de empresas de base tecnológica, Nanobiomatters y Bioinicia. Líder de múltiples proyectos europeos, es igualmente miembro de numerosos comités nacionales e internacionales en el área de los nuevos materiales y la seguridad alimentaria. Su actividad se centra en el desarrollo de nanomateriales con aplicaciones biomédicas y soluciones innovadoras en el ámbito del envasado de alimentos. Coordina el proyecto IPAC, que ha creado y patentado recientemente un material totalmente compostable para el desarrollo de envases biodegradables que alargan la vida útil de los alimentos. Asimismo, ha desempeñado una labor muy activa desde el inicio de esta crisis sanitaria que estamos padeciendo para el desarrollo de nanofibras para filtros de mascarillas FFP1, FFP2, FFP3 y quirúrgicas, así como modelos de filtración biodegradables, antimicrobianos y viricidas que pueden ser integrados en las mascarillas y otros dispositivos sanitarios de alta protección. Algunas de las mascarillas, producto de este proyecto, aprobado por la Plataforma de Salud Global del CSIC y la llamada al Sistema Valenciano de Innovación e Investigación, ya están disponibles en el mercado español y han suscitado gran interés en la sociedad. Así pues, José María, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar en lo que ya considero mi casa, aquí en Valencia. Y bueno, lo que voy a hacer es contar de una manera más o menos rápida cómo llegamos a este conocimiento que nos permite abordar el desarrollo y posterior escalado y comercialización de un nuevo modelo de mascarilla, una nueva tecnología que se nos planteó al inicio de la pandemia el intentar echar una mano y utilizar los conocimientos y las capacidades que habíamos generado a lo largo de los años para abordar este problema que es la protección profiláctica frente a la infección o para evitar la infección de la COVID-19. Bueno, os contaré inicialmente que dirijo una unidad asociada en tecnología de polímeros que engloba el Instituto de Agroquímica, mi centro, donde realizo mi actividad investigadora,
y el grupo de materiales de la Universidad de Jaume I de Castellón. Este grupo de personas y de investigadores multidisciplinar ha desarrollado varias tecnologías a lo largo de los años que, como no encontraban su adecuación o su implementación en la industria existente, pues en algunos casos, para poder ser llevadas a la fase final y que redundaran en cierta medida en la sociedad, que al final es quien nos financia, pues hemos tenido que crear algunas estructuras empresariales que pues son empresas consideradas spin-offs o EBTs del Consejo, y cuyo objetivo pues, ha sido el poder trasladar ese conocimiento o esos desarrollos o esos materiales que habíamos desarrollado en el laboratorio a un estadio que tuviesen un interés, un appealing por parte de las grandes industrias, ¿no? Entonces yo creo que el rol de estas empresas de base tecnológica, bueno, en un mundo ideal crecerían y se convertirían en las nuevas multinacionales tecnológicas del país. En la mayor parte de los casos, pues lo que son como unos vehículos que ayudan a bueno, pues, vectorizar estas tecnologías, comunicar la academia con el lenguaje de las empresas más grandes y bueno, pues trasladar esa tecnología a un estadio pues eso, de comercialización. Eso es en general lo que han hecho las empresas spin-offs que hemos ido creando a lo largo de los años, y la primera vez que nos planteamos realmente coger un producto de laboratorio y llevarlo, yo diría que en tiempo récord, al mercado, pues ha sido en esta pandemia. Y ha sido un ejemplo muy interesante. Hemos aprendido todos, tanto la spin-off como el equipo de investigación, pues de los problemas que se planteaban y cómo podíamos ayudar desde lo que es el desarrollo del producto a estar un fin de semana encajando dentro de mascarillas dentro de cajas, de manera que pudiésemos ayudar a llevarlas a la gente que tenía interés en protegerse y que en cierta medida, bueno, pues las había comprado, ¿no? Muy bien. Voy a centrarme un poco más entonces en Bioinicia, que es la spin-off del grupo que creamos en el 2012. El objetivo de esta empresa era trasladar al mercado dos áreas de conocimiento que habíamos desarrollado. Por un lado, la parte de la ingeniería, ser capaces de desarrollar y por tanto comercializar y hacer productos de una cierta calidad que fuesen apreciados por la industria, y no solo por la industria, sino por otros grupos de investigación y centros tecnológicos, en esta tecnología particular que se llama el procesado electrohidrodinámico, que es una palabra muy enrevesada, pero que bueno, al final se traduce simplemente en producir materiales a temperatura ambiente utilizando alto voltaje en vez de temperatura, ¿no? Nos dimos cuenta muy rápidamente de que había un gap tecnológico, faltaban equipamientos que yo como investigador en el momento en el que empecé a desarrollar los materiales e intentar llevarlos a una escala un poco más alta en cuanto a volumen de fabricación, nos dimos cuenta de que faltaba esta ingeniería, equipos que tuviesen la capacidad de abordar la producción de materiales, sobre todo en el área bio, en el espacio bio, y por espacio bio yo me refiero a lo que son aplicaciones cosméticas, biomédicas, farmacéuticas y alimentarias. Faltaba, como digo, la posibilidad de tener esta tecnología disponible para estas áreas, y inicialmente, aunque la empresa siempre tuvo el interés de innovar con polímeros, con materiales poliméricos nanoestructurados en este área bio también, tuvimos que inicialmente pues, desarrollar la parte de la ingeniería, puesto que no la encontrábamos en el mercado, ¿no?
Entonces se crea lo que se denomina la marca Fluignatec. En este momento Fluignatec estará implantado en alrededor de 300 centros de todo el mundo y bueno, pues cuando me refiero a todo el mundo me refiero que la mayor parte de ellas están fuera de la geografía nacional, puesto que Bioinicia, el 85% de su facturación es exportación, ¿no? Entonces, pues encontraréis máquinas de Fluignatec pues, desde Botswana, el centro de nanotecnología de África que hay en Botswana, en Gaborone, en Estados Unidos, en universidades reputadas, en Merck, en Nestlé y en otra serie de empresas que, bueno, pues que intentan desarrollar tecnologías disruptivas utilizando esta tecnología, ¿no? Soy un científico de materiales. A mí realmente lo que me interesaba era vehicular todos estos productos que estábamos desarrollando en proyectos nacionales y sobre todo en proyectos europeos, vehicularlos a la industria, ¿no? a su objetivo final, que es la comercialización y la resolución de problemas, sobre todo relacionados con la salud de los consumidores, ¿no? Bueno, la tecnología del procesado electrohidrodinámico realmente lo que consiste es en aplicar un alto voltaje a una disolución polimérica para obtener materiales nanoestructurados en la forma de estructuras no tejidas o si rompemos el jet que se forma para obtener este tipo de o cápsulas, de manera que se pueden hacer una pléyade de diferentes materiales y aplicaciones. Y la idea fue que esta serie de desarrollos los pudiese capitalizar una empresa y bueno, pues llevarlos a un escalado y a una fabricación en colaboración con diferentes empresas usuarias finales. Como digo, nunca pretendimos llevar ningún producto al mercado directamente, éramos bueno, pues eso, un grupo de investigación con el objetivo de posibilitar ese conocimiento, esa transferencia del conocimiento. Finalmente, bueno, pues hemos tenido que abordar la comercialización directa B2C, que se llama, ¿no? en el argot empresarial. Uno de los aspectos más interesantes de lo que hemos desarrollado junto con Bioinicia es la primera planta de fabricación de nanofibras del mundo con certificación de la Agencia Española del Medicamento, ¿vale? Eso lo hicimos en el 2016 y aquí es donde realmente tengo o empiezo a tener mucho más interés como investigador en las actividades que hace la spin-off que yo creé, ¿no? Como os decía, en el 2012 se genera la línea de ingeniería que ha estado apoyando la investigación de muchos grupos en todo el mundo, pues eso, desde, como decía antes, en diferentes países y en diferentes universidades. Equipos nuestros están en universidades tan prestigiosas como el UCL en Londres, etcétera, en todo el mundo, realmente, ¿no? Pero como digo, a partir del 2016 se nos plantea la posibilidad de empezar a fabricar o, bueno, inicialmente escalar una tecnología que nos plantea una compañía farmacéutica, también spin-off de una universidad de Dinamarca. Nos proponen el reto de escalar un producto farmacéutico, un parche farmacéutico para la liberación de ciertos productos farmacéuticos en boca, en la mucosa oral. Y lo que nos piden es que, como van a tener que certificar y hacer ensayos clínicos, que montemos una planta que pueda tener certificación GMP. Nosotros empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que esta tecnología nunca había sido certificada por un organismo farmacéutico. Y comprendimos muy rápido el porqué, puesto que tener una certificación GMP implica una serie de características muy rigurosas en cuanto al control de lo que es la fabricación del producto, que, bueno, pues que una tecnología tan disruptiva o novedosa como esta, en esta fase de escalado, pues no se había planteado anteriormente, ¿no? Finalmente esto se consigue en el 2016
Y bueno, pues esta planta tiene la capacidad de hacer unas 10 toneladas año de nanofibras, lo cual pues para un nanomaterial es una cantidad bastante alta, bastante grande, probablemente sin precedentes en el tema de las fibras con control de tamaño y de tamaño y de distribución de tamaños. Con la aplicación de esta tecnología a la fabricación de máscaras, de mascarillas y, por extensión, EPIs, equipos de protección individual, puesto que luego os contaré que también estamos diversificando ahora, y su aplicación adicional al área de filtración de aires, etcétera, que también es otro problema controvertido que nos ha generado la pandemia, pues se plantea o nos planteamos buscar financiación bancaria y montar una planta sin precedentes, que es la que estamos terminando de construir ahora en Paterna, en Táctica, que es 3 veces más grande que las 2 instalaciones que ya tenía anteriormente Bioinicia. Bioinicia ha desarrollado una máquina todavía más grande que la que habíamos incorporado en esta instalación y no solamente hemos construido una, sino que vamos a construir 3. Estas 3 máquinas estarán operativas a mediados de noviembre y multiplicarán por 3,5 la capacidad de fabricación de nanofibras, ¿no? Colocando directamente a Bioinicia en la empresa pues, no solamente más multidisciplinar de este área en el mundo, sino también en la que tiene la mayor capacidad productiva. Bueno, aquí veis algunas de las ingenierías que están implantadas. Esta es la nueva máquina, un renderizado de la nueva máquina que se está terminando de construir, que es posiblemente una de las máquinas más grandes del mundo de esta tecnología y que se llama HT, High Throughput. Hay un salto cualitativo desde las máquinas de planta piloto, etcétera, que se habían hecho anteriormente y que se han tenido que abordar en un tiempo récord para tener esta tecnología disponible y ayudar a lo que es la protección de los ciudadanos, ¿no? con el desarrollo de estas mascarillas. Bueno, la planta se hizo eco, la prensa, digamos, se hizo eco de esta primera planta en su momento y, bueno, pues eso, cumple estas 2 certificaciones, GMP para producto farmacéutico y la ISO 13485 para hacer producto biomédico y, por extensión, pues cualquier producto en el área bio se puede abordar desde un punto de vista de fabricación con vistas a su comercialización, ¿no? El procesado electrohidrodinámico, para aquellos que no lo conozcáis, es en realidad un proceso relativamente simple que es conocido desde hace bastantes años, que los físicos llevan utilizando durante bastantes años. Empezó el proceso, el fenómeno se conoce desde hace casi 100 años, está reportado, pero a nivel de investigación, a partir de los años 90, etcétera, es cuando empieza a recoger de nuevo interés la aplicación de esta tecnología, que básicamente lo que hace es cargar eléctricamente una disolución polimérica donde puede haber otros componentes. Lo que hacen las cargas es repelerse. Lógicamente, cuando esa repulsión de las cargas supera la tensión superficial que hace que el líquido se mantenga como líquido, se forma un jet, se rompe y ese jet sale en dirección a descargar las cargas hacia el colector. Y en ese proceso, si el peso molecular o las condiciones del proceso no se interrumpen, obtendría un esprayado de fibras, lo que se denomina el proceso de electrospinning, y cuando yo corto el jet mediante diferentes parámetros del proceso y o condiciones de la disolución, entonces lo que obtengo es un electrospray, que lo que sería es como un esprayado, y todo esto ocurre sin aplicación de temperatura.
a pesar de que en el proceso industrial la temperatura y la humedad se controla, pero en condiciones de ambiente. O sea, incluso hay gente que opera el equipamiento de bioinicia en condiciones subambiente. Bueno, cuando hay algunos bioactivos que son inestables, pues también se puede trabajar por debajo de ambiente, ¿no? Al final, bueno, aquí se supone que venían un par de vídeos de cómo este proceso ocurre tanto para fibras o para partículas, pero aquí vemos algunos de los ejemplos de la enorme flexibilidad que genera o que presenta esta tecnología, que alberga esta tecnología, para diseñar materiales nano, micro y submicro estructurados, ¿no? Vemos, pues eso, materiales que tienen oquedades o que presentan estructuras de core shell, etc. De nuevo, la posibilidad de hacer nanofibras, materiales no tejidos, sin orientar, o sea, isotrópicos o orientados, anisotrópicos, y también partículas, ¿vale? Con, de nuevo, un control del tamaño que puede ir, en el caso de las partículas, desde los 20 nanómetros hasta las 10 micras, y en el caso de las fibras, pues lo normal es que estén por encima de los 100 nanómetros o alrededor de los 100 nanómetros, y habitualmente estén en el orden de las pocas micras. De nuevo, los materiales se pueden hacer más gruesos si es necesario, pero la ventaja de la tecnología es trabajar en ese rango de la micra. Bueno, aquí veis ya una morfología que lo que me está indicando es que la porosidad es muy pequeña, y eso es lo que aprovecharemos a lo largo de la presentación para explicar el desarrollo de los filtros que hemos llevado a cabo. Las áreas de aplicación de esta tecnología son muy variadas. Involucran desde el área cosmética la liberación de drogas, de APIs, de productos farmacéuticos, el envasado alimentario. Aquí hemos hecho contribuciones muy pioneras que por fin están siendo ya transferidas a la industria. No las estamos llevando a cabo nosotros, pero sí que estamos posibilitando que la industria del food packaging, que es un commodity, que es un área de aplicación donde solamente tienen sentido aquellas tecnologías que se pueden pagar, pues es una indicación muy importante de que una tecnología finalmente ha dejado de ser nicho y pasa a ser una tecnología de fabricación que puede ser abordada desde puntos de vista mucho más tipo commodity, es cuando tú puedes acceder ya al sector del envasado alimentario, a los alimentos, etc. Porque al final el sector farmacéutico, incluso el cosmético, bueno, siguen teniendo volúmenes de consumo que son relativamente bajos, donde hay aplicaciones de alto valor añadido, etc. Pero cuando ya te enfocas en el área del packaging alimentario, lo que te está diciendo es que la tecnología ya empieza a poder ser escalable básicamente en cualquier volumen, ¿no?, de producción. En el área biomédica, que es donde más se ha utilizado, es donde nosotros hemos incidido quizá menos, pero muchas de las empresas pequeñas o medianas que utilizan para el ámbito biomédico utilizan nuestro equipamiento, ¿vale? Porque al final hemos hecho un equipamiento muy profesional, muy orientado hacia el área bio, con superficies limpiables que pudiesen cumplir con los requisitos muy estrictos que implica la producción de productos sanitarios, etc. Otro área muy interesante para las cápsulas y en el que estamos trabajando y en el que acabamos de hacer la primera planta también del mundo de escalado de electrospray es en los nutracéuticos y los alimentos reforzados, ingredientes funcionales para reforzar alimentos, ¿no?, y en ingeniería de tejidos. Bueno, el interés, no me voy a parar mucho en el área biomédica porque no es el objetivo tampoco de la charla, pero sí simplemente dar algunas pinceladas de cómo hemos ido construyendo el conocimiento
tanto en el diseño de materiales como en las propiedades y en la ingeniería para poder controlar esa producción de esos materiales, desde las áreas digamos, biomédicas y farmacéuticas a las áreas de la filtración, que es donde estamos trabajando actualmente por necesidades sociales, ¿no? Porque de repente había que actuar, ¿no? ¿Por qué tienen estos materiales nanoestructurados tanto interés en biomedicina? Porque si tú miras la morfología, la topología de las fibras que se crea cuando produces con esta tecnología y coges el tejido humano y le quitas las células, realmente se parecen mucho. Entonces, las células humanas, cuando se encuentran con este material electroestirado, estas nanofibras encuentran una topología en la que están cómodas porque la reconocen como propia, ¿no? Como si fuese del organismo, y empiezan a replicarse. Entonces, por eso el interés de esta tecnología en ingeniería de tejidos, en regeneración biomédica, en aplicaciones de implantes, y etc. ¿no? Bueno, aquí vemos una de las empresas en las que BioInicia ha participado en el capital social, es una empresa que está en Ohio, en Estados Unidos, se llama Nanofiber Solutions, y esta empresa utiliza la maquinaria de BioInicia, que le hemos hecho a medida específicamente para hacer este tipo de materiales nanoestructurados con diferentes porosidades a lo largo de las capas y cuyo objetivo es reproducir la estructura, la morfología de diferentes órganos del cuerpo, y nos podemos encontrar desde trozos de intestino a tráqueas enteras y etc. ¿no? De nuevo, por la ventaja que presenta la topología física. De hecho, lo que esta empresa dice es que la bioactividad de las nanofibras es independiente de la química. No necesariamente tienen que ser los materiales biocompatibles, sino que ellos se han caracterizado en hacer este tipo de biomateriales utilizando polímeros convencionales, poliuretanos, etcétera, que no necesariamente tienen un histórico de biocompatibilidad, y es la física, es la topología, es esta morfología de fibras que ellos consiguen reproducir de una manera fehaciente, como se encuentra en el organismo, lo que hace que se integren perfectamente y puedan dar lugar tanto a implantes y materiales resorbibles como no resorbibles, ¿no? Bueno, aquí otra de las aplicaciones es la posibilidad de hacer incluso tejidos, textiles, ¿no? Mediante estas nanofibras pueden realmente formar, hilarse, y se pueden incorporar diferentes nanomateriales en ellos. Aquí vemos cómo salen nanocristales de celulosa sobre una matriz de polimetil metacrilato, y lo que hacemos es recoger las fibras e hilarlas, ¿no? Entonces, esta tecnología ahora de repente presenta mucho interés, y hay un grupo inversor muy fuerte inglés que ve la posibilidad de utilizar esta tecnología para hacer nuevos textiles, por un lado que sean biodegradables, pero que también tengan diferentes funcionalidades antimicrobianas, o por ejemplo de memoria de forma, etc. Entonces empezamos a trabajar ahora en este área de una manera más importante, y es una tecnología, bueno, pues que publicamos en el 2010, y bueno, pues a veces tardan años en encontrar un nicho en la industria, entre otras cosas acompañado porque ahora la tecnología, la gente ya se cree que se puede escalar, ¿vale? Porque al inicio la gente pensaba, bueno, pues este es otro chiringuito de los investigadores para sacar proyectos europeos y tal. Realmente hemos probado a todos que esta tecnología se puede escalar, y se puede escalar a cualquier volumen, ¿no? Incluso en unos niveles de precio interesantes. Donde digo que es de nuevo, también muy interesante la aplicación de esta tecnología, y que la hemos desarrollado en varios proyectos europeos a través de la colaboración con diferentes spin-offs del grupo,
es en el área de los envases alimentarios, etcétera, de los desechables, porque esta tecnología permite lo que no existe en el mercado en este momento, que son bioadhesivos. Hay materiales de diferentes polaridades que existen, que son de origen natural, biobasados, pero no hay ningún bioadhesivo que los pueda juntar, ¿no? O por lo menos no que nosotros conozcamos. Entonces, esta tecnología tiene una adhesión física, como el eco, que sube por las debido simplemente a la existencia de estas fibras tan finas que se pegan a la superficie para reducir la tensión superficial, la energía superficial, ¿no? Bueno, otro experimento, otra tecnología muy interesante que finalmente también hemos conseguido licenciar a una empresa de packaging, en este caso, es la de los materiales superhidrofóbicos o superrepelentes en general, porque también hemos conseguido que sean superoleofóbicos o superanfifóbicos en general, para explicar la doble capacidad que tienen para repeler tanto productos oleosos como productos hidrófilos, ¿no? Aquí lo que reproducimos es la estructura del Lotus y, bueno, si tuviésemos el vídeo podríamos ver cómo rebotan las partículas con un recubrimiento muy fino que prácticamente no se aprecia, que mantiene incluso la transparencia de los films y que puede aplicarse también en estructuras cóncavas. Esta tecnología que desarrollamos dentro de un proyecto europeo que se llama OptiNanoPro, pues recibió en el 2018 a la mejor innovación en un estado temprano, ¿no? Y bueno, pues tuvimos mucha competición y finalmente pues nos eligieron como la mejor tecnología en este estadio temprano. Bueno, otra de las áreas donde sí que Bioinicia y nosotros, en colaboración con la spin-off, hemos estado desarrollando conocimiento y productos a lo largo de los últimos años es en los sistemas de liberación, ¿no?, que se pueden adherir a la mucosa. Entonces aquí desarrollamos este parche que fue el que dio origen a la planta que os he explicado antes, que os he introducido antes, certificada por la Agencia Española del Medicamento, y cuyo objetivo es fabricar este parche de 2 capas que está hecho de nanofibras y que se adhiere sin la necesidad de un bioadhesivo a la mucosa oral. Podemos controlar ese proceso de adhesión para que sea de 1 hora hasta incluso 10 horas, ¿no? Y en ese proceso de adhesión, las fibras liberan, como tienen una relación superficie-volumen muy alta, liberan estos elementos corticoides y está ya en la fase 3, o sea que realmente ha pasado la fase 1 y la fase 2 y por tanto pues en breve estará comercializada, ¿no? Será el primer producto en formato parche que utilizando esta tecnología se aplicará en la mucosa oral, para tratar el lichen oral planus, que es una enfermedad crónica de úlceras que se producen en la boca, que sobre todo afecta a gente que tiene tratamiento con quimioterapia y que realmente les genera unas condiciones de vida muy malas porque tienen laceraciones y úlceras en la boca y bueno, pues no hay ningún tratamiento eficaz contra eso, con la excepción de esta tecnología. Entonces, bueno, pues este año se está fabricando ahora en Bioinicia lo que sería la fase 3, o sea, el material para la fase 3 de los estudios clínicos en humanos y pues eso, se estima que en 2 años se alcance el mercado. En el área cosmética también hemos hecho diferentes desarrollos, tanto parches para la liberación a través de la piel, como máscaras de beauty masks, de máscaras de belleza para la liberación, pues eso, de diferentes, de retinol y de otra serie de
elementos bioactivos que, bueno, se absorbe, la propia máscara se absorbe sobre la cara, ¿no? Y bueno, pues tiene la ventaja de que desaparece en vez de tener que tenerla ahí y luego retirarlo, etc. Entonces, esto todavía no está en el mercado, pero a través de un proyecto europeo que acaba de terminar, se empieza a mover ya. Y luego, finalmente, antes de ir a la parte de las mascarillas, hablar un poco del proceso de electrospray, ¿vale? El proceso de electrospraying, que aquí no se observa muy bien, presenta una serie de ventajas frente a otras tecnologías, como la atomización, la liofilización, etc., etc., pero tiene la desventaja, que está publicada y que es conocida por todos, que es un proceso que genera muy poco throughput, tiene muy poquito rendimiento, muy poca producción, ¿no? Entonces, nos planteamos de nuevo el objetivo de ver si esta tecnología de electrospray, que presenta tantas ventajas frente a otras tecnologías que hay actualmente en uso industrial, se podía escalar de la misma manera que habíamos escalado la fabricación de las fibras, ¿no? Y con el objetivo, de nuevo, de ir o bien a la industria alimentaria, pero también a la industria farmacéutica. Y aquí es donde hemos hecho toda una serie de patentes en copropiedad entre el CSIC y la Spin-off y otra serie de empresas farmacéuticas, donde lo que nos permite esta tecnología es nanonizar o hacer nano el tamaño de los fármacos de manera que se incremente su biodisponibilidad, ¿vale? Con lo cual podemos coger un material genérico de la clase BCS 2 y 4 que tienen una solubilidad muy baja, una absorción muy baja por parte del organismo, y mediante la nanoestructuración o la nanofabricación del material mediante este proceso, ser capaces, como ya lo hemos conseguido, de que se incremente su biodisponibilidad, convirtiendo un fármaco genérico en un genérico, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo sin las desventajas que presentan los nanomateriales, que tienden a aglomerarse, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es nanonizar APIs, pero dentro de una estructura de partículas más gruesas, que por tanto hacen, por un lado, que los nanomateriales no tengan un problema de manipulación, porque al final son tan finos que pueden ser pulverulentos, etcétera, generar problemas de seguridad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue atraparlos ya dispersos y distribuidos en partículas más gruesas, y en este proceso lo hemos hecho por esta técnica de electrospraying, pero lo siguiente era, vale, aunque el mercado farmacéutico requiera volúmenes más pequeños que el alimentario, aún así hay que generar volúmenes superiores a los que se consiguen en los laboratorios, ¿no? Y bueno, aquí hemos desarrollado diferentes fármacos en colaboración con multinacionales farmacéuticas. Y lo que vemos es que, bueno, pues el API, esta es la velocidad de disolución de una tableta. Lo que vemos es que con el API en el estado normal de fabricación, en estructuras microparticuladas o macro, pues tiene una velocidad de disolución, pero cuando se nanofabrica con nuestro proceso, pues consigue una velocidad de disolución mucho mayor. Y esa velocidad de disolución redunda en que en el tiempo en el que pasa en el duodeno, pues que se pueda absorber más antes de que llegue al colon, donde genere problemas de diarrea, etc., etc., ¿no? Bueno, entonces aquí hemos visto estudios de permeabilidad en células del tipo CACO2, donde vemos cómo la absorción intestinal de estos nuevos preparados, utilizando este proceso novedoso que hemos patentado, que hemos hecho varias patentes con él ya y bueno, pues que hemos escalado. También se puede utilizar para la encapsulación de ingredientes de valor añadido en la parte de lo que es los nutracéuticos o los ingredientes funcionales, ¿no? A la hora de hacer microcápsulas y nanocápsulas, ¿no? Entonces, este proceso, que comercialmente se llama Capsultec, recibió la atención de la Unión Europea y en el 2019 pues, le dieron el instrumento PYME fase 2
para industrializarlo, ¿no? Lo de consideraron una de las tecnologías disruptivas de mayor interés que se habían generado dentro del espacio euro y bueno, pues financiaron la construcción de la planta que se está terminando de construir en este momento y que pasa pues, de la producción de unos poquitos miligramos o mililitros hora, que es lo que la tecnología habitualmente es capaz de generar, a kilos por día, ¿no? Hasta el punto de que la planta tendrá, que se está terminando de construir ahora, tendrá una capacidad de 10 toneladas año de producto electroesprayado. Bueno, aquí se ven toda una serie de bioactivos que se pueden encapsular utilizando esta tecnología a temperatura ambiente y que presenta ventajas importantes frente a la liofilización y la oxidación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, como si queremos, lo más parecido sería la liofilización, pero que es un proceso en batch y que además tiene toda una serie de pasos que, bueno, pues que lo hacen complejo y que algunos materiales pues, son problemáticos. En nuestro caso, mediante el proceso de electrospraying, conseguimos de una manera simple y en un proceso en continuo obtener incluso mejores resultados, ¿no? Aquí se ve una cepa de probióticos como protegida o encapsulada con la tecnología comparada con la liofilización, pues tiene a lo largo del tiempo pues mucho mayor, ¿no? Y esto lo hemos aprovechado para, por ejemplo, la encapsulación de moléculas de ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3 y omega 6, DHA y EPA, y bueno, pues con niveles de protección a la oxidación muy elevados frente al producto sin encapsular. Vale, y ahora para terminar, entonces lo que voy a plantear es lo que hemos estado haciendo realmente. Esto es desde 2012 hasta el 2020, es un poco lo que hemos estado haciendo en colaboración con esta spin-off. A inicios del 2020, cuando se inicia la pandemia, pues bueno, nos damos cuenta de que hay materiales que faltan, sobre todo materiales de filtración, que principalmente toda esta industria se había deslocalizado a China y a Turquía, y nos planteamos el hecho de si podríamos utilizar esta tecnología que ya otra gente había utilizado anteriormente, sobre todo en un ambiente más bien académico, para desarrollar materiales de filtración tremendamente eficientes, si podríamos ser capaces de sustituir este material tradicional, que es el polietileno melt blond, soplado desde el fundido, que es la tecnología que tienen prácticamente todos los sistemas de filtración que hay, en particular de respiradores, tipo mascarillas. Y no solamente eso, sino ver si podíamos ser capaces de desarrollar EPIs, que los EPIs son bastante complejos, porque claro, cuando tú cierras los poros, impides que pasen las partículas pequeñas, pero por otro lado también reduces la respirabilidad. Y en una máscara es importante las dos cosas, el balance entre reducir la penetración de aerosoles y que haya esa capacidad de poder respirar a flujos altos, ¿vale? Porque la normativa europea obliga a que estas mascarillas pasen ciertos niveles de caída de presión a 3 flujos de paso de aire, ¿vale? Que son a 30 litros por minuto, a 95 y a 160. Por tanto, es la norma más restrictiva, la norma europea es la más restrictiva que hay, ¿no? Porque al final la americana y la china solamente tienen un flujo, al cual es un flujo relativamente bajo y por tanto facilita el desarrollo de materiales para las mascarillas. Pero la norma N149 europea es tremendamente restrictiva en eso, ¿no? Hay una serie de parámetros que tienes que cumplir en Europa que no tienes que cumplir, por ejemplo, las mascarillas chinas o las mascarillas americanas. Bueno, entonces yo no tenía ni idea de este tema, pero lo abordo. Digo, bueno, pues si sabemos de nanofibras, si sabemos un poquito de física, pues nos ponemos a ello, ¿no? Entonces montamos un equipo de trabajo multidisciplinar entre gente de I+D de la empresa y mi grupo de investigación. Entramos en
entramos en el lockdown, en el confinamiento, y por tanto, bueno, pues consigo que el CSIC se interese, la plataforma de salud global se interese por este proyecto. Inicialmente, pues claro, el objetivo era llegar a una FFP3, por lo poco que había leído, pero sin tampoco tener muy claro dónde me metía, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, ha sido posible hacerlo, y a veces es mejor plantearse un objetivo y luego saber que era más difícil de lo que uno pensaba, porque si lo hubiera sabido igual hubiese dicho, bueno, pues voy a hacer materiales que sean quirúrgicos y ya está, ¿no? Entonces nos planteamos ir a lo más difícil, las FFP3, que hay muy pocas empresas que produzcan esta tecnología, porque FFP3 significa que tienes que tener una filtración frente a aerosoles menores de 300 nanómetros superior a un 99% y cumplir todos los requisitos de respirabilidad. Bueno, entonces lo que nos encontramos es las estructuras típicamente que hay en una mascarilla son un material en el medio, Melt Bond, el polipropileno Melt Bond, y otra serie de capas por fuera cuya función es más bien hidrofobizar, no tienen una función realmente de filtración. La filtración la aplica el Melt Bond. Claro, el Melt Bond es una microfibra no tejida con unos diámetros entre 5 y 10 y con un tamaño de poro de 10 a 15 micras. Claro, entonces ahí lo primero que salta a la palestra es, vale, si tiene 10 o 15 micras, ¿cómo es posible que aerosoles de 300 nanómetros puedan pasar? Entonces, como funciona esta tecnología es mediante la carga electrostática que se aplica al material del filtro. Esa carga electrostática lo que hace es que aunque la partícula sea más pequeña que el poro, al pasar se siente atraída electrostáticamente. Por tanto, materiales con un diámetro de poro muy alto y que por tanto pueden facilitar la respirabilidad son capaces de retener partículas muy finas, ¿no? De hecho, hay diferentes fenómenos físicos de impacto de estos aerosoles sobre un material de filtro. El primero es por impacto directo, sobre todo de las partículas más grandes. Luego están las partículas más finas que por movimiento browniano se acaban quedando pegadas a lo que sería el tamaño del poro, pero hay un rango de tamaños alrededor de 300 proceso ni otro. Y entonces esas son las que hay que intentar retener porque podrían pasar, ¿no? Son más fáciles de pasar. Entonces, estos filtros funcionan por lo que se denomina filtración electrostática. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que estos filtros se ponen en una mascarilla y esa mascarilla está en un ambiente que tiene humedad y además está respirando una persona que genera una humedad en la propia respiración. Entonces, una de las primeras cosas que me chocó cuando empecé a meterme en este tema era por qué daban tiempos de vida de uso tan pequeños en este tipo de mascarillas. Pues claro, una quirúrgica pues habitualmente tiene 4 horas, 6 horas y a partir de ahí la tienes que desechar, sobre todo si estás expuesto a un riesgo de infección, ¿no? Entonces, tenía que ver precisamente con eso, con que al respirar y al usar, la humedad del ambiente disipa esas cargas electrostáticas. Por tanto, se pierde la capacidad de filtración, dejando un tamaño de poro de 10 a 15 micras y, por tanto, el virus, que es muy pequeñito, entre 100 y 150 nanómetros, pues podía pasar. Por tanto, y no hay una indicación de cuándo mi material ha perdido o no esas cargas electrostáticas. Por tanto, yo me pongo una mascarilla tradicional y pasadas las 6 o las 8 horas, que son lo que viene en la TDS de uso, ya no tengo la garantía de que siga filtrando con la misma eficiencia. Pierde su eficiencia con el tiempo. Y también con el almacenamiento. Depende de cómo se almacene, eso crea otro problema a los gobiernos, porque claro, al final había un problema de pandemia, había que, digamos, acumular o almacenar este tipo de productos, pero si yo compro 50 millones de mascarillas pensando que voy a tener una pandemia durante 1 o 2 años, ¿qué pasa cuando lleven 1 año almacenadas en donde sea que estén, ¿no? Hay humedad en el ambiente, no la hay, se descargan con el tiempo. No sé si ese conocimiento es
pero yo no lo he encontrado. El caso es que habitualmente dan 1 año, 1 año y medio, 2 años. Creo que 3M tiene un diseño de fabricación con capas hidrofóbicas, etcétera, que generan incluso hasta 3 años, pero es desconocido, ¿no? Entonces se planteaban varios problemas que no se habían planteado anteriormente, porque anteriormente las mascarillas, sobre todo aquí en Europa, las llevaba el personal sanitario y el personal en las empresas donde se trabajaba con polvos y productos contaminantes, ¿no? No estaban diseñadas para la gente para protegerse frente a un virus, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos, y bueno, por otro lado se generó otro problema adicional, y el 95 o el 90 o más del 90 del Melt Blanc se produce en China. Cuando llega la pandemia se cortan las fronteras, se interrumpe el mercado, China consigue que el producto es estratégico para exportar las mascarillas ya terminadas, muchas de las cuales, claro, la peor calidad era lo que salía. Y nos hemos encontrado pues, con mascarillas KN95, que es la típica estándar chino, que utilizan para pasar la norma de filtración, que como digo es mucho más laxa que la norma europea N149. Lo que nos encontramos es que más del 80% de las mascarillas que venían de China no pasaban la normativa europea, y no solamente eso, sino que muchas de ellas tampoco cumplían ni siquiera con los requisitos de filtración que exigía la propia norma china. De hecho, recientemente nosotros acabamos de medir una KN95 comercial comprada en farmacia, que no sé quién me decía anteriormente, con una que se supone que tiene que tener una eficiencia de filtración superior a un 95% y tenía una eficiencia de filtración de un 60%. Nueva, o sea, no usada, nueva, ¿no? Entonces, eso lo que te quiere decir es que hay un problema de falta de confianza de las autoridades, de los gobiernos. Por un lado, por otro lado, lo que llega no genera confianza. Valores de productos, etcétera. Bueno, entonces, en todo este contexto es donde entramos nosotros con el objetivo de romper completamente la cadena de suministro que se había generado con esta tecnología, ¿no?, de las mascarillas. Primero, lo que nos planteamos es, vale, el material de fuera se fabrica en todo el mundo, por tanto no es un problema. Ni siquiera durante la pandemia hubo problema de desabastecimiento de lo que se denomina el spun bond polipropileno, que es un polipropileno no tejido, que de nuevo digo, tiene una función más bien de hidrofobizar, etcétera, no tiene una función de filtración. Y lo que buscamos es reemplazar el Melt Blanc por una capa de nanofibras que, como sabíamos, tenía que ser más fina, muchísimo más fina. De hecho, hemos visto que podemos reducir el espesor de la capa de nanofibras en 50 veces, dado que bueno, la necesidad que tenemos para obtener esos objetivos de filtración y de respirabilidad, pues podemos aplicar capas tremendamente finas de estas nanofibras. Y, de manera más importante, a pesar de que utilizamos alto voltaje, nosotros lo que queríamos era descargar las fibras para asegurar que la filtración no fuese electrostática, porque si no, volvíamos a repetir el problema que existía con las mascarillas tradicionales, que era que esa carga electrostática puede variar con el tiempo, depende del individuo, etc., etc. Entonces, queríamos un sistema de filtración mecánico, o sea, reducir el tamaño de poro para que no pudiese pasar las partículas estas de 300 nanómetros, que son pues los aerosoles sobre los que se considera que cabalga el coronavirus, ¿no? Por tanto, de repente nos hacemos independientes de aspectos como la humedad, como el tiempo de uso, como la estabilidad del producto a lo largo del tiempo. Más adelante, y viendo un poco que la gente empieza a investigar en este área, nos encontramos con un grupo de investigadores que lo que dicen es que las nanofibras no solamente
no presentan el problema de la filtración electrostática, sino que disipan mejor el calor al tener una capa de poros que es más homogénea en cuanto al diámetro de poro, son capaces de disipar mejor el calor, disipan mejor la humedad y también el CO2, con lo cual generan una confortabilidad de manera inmediata superior. Y adicionalmente, algo que nos llamó mucho la atención es que se podían esterilizar también. Se podían no esterilizar, sino desinfectar con un sprayado con alcohol al 70% o al 75%, no solamente por sprayado, sino también por inmersión. Por tanto, nosotros vimos aquí una oportunidad de decir, vale, mi filtro dura más, no le afecta la humedad de la respiración y si encima lo puedo desinfectar, significa que puedo generar un producto con unas ventajas superiores a lo que hay, aparte de todo lo que tiene que ver con esta disipación del calor en verano, del CO2 y de la humedad, ¿no? Probamos si esto era así y realmente nos encontramos que ese era el caso. Por tanto, el camino que hicimos fue desarrollar esta cama de nanofibras que es tremendamente fina, en algunos casos por debajo de un GSM, de 1 gramo por metro cuadrado, mientras que la tecnología tradicional se considera que para poder hacer una mascarilla del tipo KN95 o N95 americana, tienes que poner al menos 60 GSM, ¿vale? O sea que es 60 veces más fina de lo que es el material tradicional. Y aún así conseguimos hacer diferentes filtros para que cumpliesen FFP1, FFP2, FFP3, la N95, la N99 y también quirúrgicas. ¿Qué significa esto? FF1, 2, 3, que ya son términos que todos manejamos en el día a día, desafortunadamente, pero bueno, ahí para la gente que no lo comprenda todavía bien, una FFP1 significa que tiene una capacidad de filtración superior a un 80%, ¿vale? O sea que penetran solamente un 20% de los aerosoles. Una FFP2, bueno, o sea, tiene una capacidad de filtración superior a 80, FFP2 superior a 6, o sea que penetraría hasta un 4% de estos aerosoles, y FFP3 superior a un 99%, ¿vale? La 95 sería lo mismo, el equivalente en americana, que significa que tiene una capacidad de filtración igual o superior a un 95, y la N99 sería la equivalente a la FFP3, de nuevo recalcando que la normativa americana y china es mucho más laxa en lo que son los ensayos de respirabilidad, etc., etc. Y también pudimos hacer pues, mascarillas quirúrgicas del tipo 2R, que es relativamente fácil de hacer con el material tradicional, pero que con el material tradicional solamente duran 4 horas, ¿vale? De uso se recomienda que sea durante 4 horas. Entonces diseñamos dos estrategias diferentes. Una es hacer estas bobinas que se hacen en este tipo de maquinaria o se van a hacer a partir de que estén instaladas y que se envían a los fabricantes o a los confeccionadores de la mascarilla, la cortan directamente el filtro, lo único que tienen que hacer es darle la forma y sellarla por ultrasonidos, ¿no? Y también lo que pudimos hacer mediante corte por láser es, en este tipo de mascarillas reutilizables en las cuales cambias el filtro, pues, que es una colaboración que hicimos con el IBV de aquí, pues poder incorporar estos filtros directamente en este tipo de mascarillas, ¿no? Al final empezamos a colaborar con un grupo de empresas que pues eso, condujeron al desarrollo de toda una serie de tecnologías cuyo pipeline ahora, cuyo proceso de desarrollo futuro, que todavía no está en el mercado, pero que ya está hecho y que en algunos casos está certificado, es que incorporen un agente viricida, que hemos comprobado que en 2 horas se carga al 97% de contacto del coronavirus, nos lo ha medido y certificado un instituto inglés. Y también, como sabíamos que se iba a convertir en un problema medioambiental el uso de las mascarillas, porque ya las empezamos a encontrar por todas partes, pues el objetivo final en cuanto a lo que es el desarrollo, por lo menos en las fases que nos planteamos para este año, era que pudiese ser la mascarilla completamente biodegradable, en condiciones de compostaje y en condiciones de
de compostaje industrial y doméstico, pero también en el medio ambiente. Eso ya lo hemos conseguido y saldrá en el mercado también en cualquier momento cuando terminemos la certificación. Bueno, aquí vemos la capacidad productiva porque al final Bioinicia tiene actualmente 5 de estas máquinas produciendo a toda pastilla, cada una de las cuales es capaz de hacer unos 436.000 metros cuadrados al año de filtro que pueden ser, pues eso, dar lugar a entre 8 millones y 13 de mascarillas al año, o 120 millones de estos filtros insertables. Claro, cuando introduzcamos esta tecnología de fabricación, la primera de las cuales se está terminando de construir ahora y las otras 2 estarán listas para mediados de noviembre, entonces cada una de ellas tiene la capacidad de hacer 4,4 millones de metros cuadrados al año, que pueden generar entre 85 y 130 millones de mascarillas, dependiendo del tamaño de esta. Al tener 3 significa pues, que vamos a tener la capacidad de fabricar material de filtro para 11 millones de mascarillas a la semana a partir de mediados de noviembre. Y ese es el objetivo y bueno, hasta ahora lo estamos cumpliendo. Las mascarillas que actualmente se pueden encontrar en el mercado pues son este tipo de EPI. Hay 2 modelos, ambos llevan el escudo del CSIC y de Proveil, que es la marca comercial que Bioinicia le ha puesto a esta tecnología de filtración. Han sido certificadas con la norma europea y finalmente, bueno, pues también hemos hecho quirúrgicas, no solamente del tipo 2R, sino que y aquí están certificados diferentes organismos que hemos tenido que utilizar, certificadores, que era una de las cosas que hemos aprendido, porque al final uno piensa que hace las cosas en el laboratorio, es capaz de fabricarlas y ya las puede poner en el mercado, pero no, hay que pasar la norma. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos organismos certificadores se bloquearon, porque llegaron todos los chinos a certificar sus mascarillas, todos los europeos, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ha sido una de las cosas más difíciles el conseguir certificar para poder comercializar estas mascarillas, ¿no? La última que hemos desarrollado es una mascarilla para niños de entre 6 y 10 años, puesto que vimos que la vuelta al cole iba a generar un problema de protección para los chiquillos. Y bueno, esta mascarilla ahora también está en un formato biodegradable que se está terminando de certificar y que bueno, saldrá también al mercado en breve. Y creo que esto es todo. Bueno, agradecer un poco, bueno, mucho del esfuerzo que han hecho todo el equipo de investigación de la unidad asociada, tanto en el IATA como en la Universidad de Castellón, donde han estado midiendo la biodegradabilidad, y nuestras mascarillas están metidas en la costa de Calpe y hay buzos que van regularmente y las van sacando y van viendo cómo van biodegradando, ¿no? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, José María, por esta charla tan excelente y desde luego transmitirte mi enhorabuena y mi reconocimiento por los resultados que habéis obtenido, además en tan corto espacio de tiempo, ¿no? Creo que sois un ejemplo cristalino, ¿no?, quizás de lo importante y lo estratégico que es tener buena ciencia y sobre todo en tiempos de crisis, ¿no?, de cómo podemos reaccionar e intentar ser autosuficientes. Pues ahora, si queréis, pasamos a algunas preguntas de esta limitada audiencia que tenemos en la sala. Y si tenéis alguna pregunta, casi os puedo identificar por el nombre. Una curiosidad antes de llegar a las mascarillas, de los usos que has dicho. Entiendo que sois capaces de hacer unos materiales muy biocompatibles con tejidos humanos. O sea, por ejemplo, yo creo que de lo que está más avanzado ahora son los cultivos en laboratorio para pieles.
¿habéis hecho algún intento de ver si estas matrices podrían ser un buen soporte? Pues no solamente la matriz, claro, hay que conseguir hasta que funcione el sistema inmune. Es decir, o sea, ¿habéis hecho algún contacto? Es decir, eso es interesantísimo lo que has contado. Sí, de hecho, hay un proyecto que hemos solicitado en colaboración con algunos centros tecnológicos para hacer eso, pero en ese proceso de encontrar información nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ITEX y el clínico de aquí, la FE, ¿no? ¿Cómo se llama? La FE es la no, FE, la FE es no, ¿cómo? El hospital este que está en San Marcelino, ¿cómo se llama? La Nueva Fe, ¿verdad? Sí, precisamente, sí. En la Nueva Fe, utilizando nuestra maquinaria, la maquinaria que ha desarrollado Bioinicia, están trabajando ya desde hace tiempo en resolver el problema de la sustitución de piel en gente que tiene zonas quemadas, ¿no? Áreas grandes del cuerpo quemadas. Y parece que han tenido éxito. Entonces, una de las cosas que nosotros haríamos, o que haría en este caso la empresa, sería el escalado y ya la fabricación del producto. Como dices, es un soporte nanoestructurado sobre el que las células reconocen y empiezan a crecer y por tanto empiezan a regenerarse, ¿no? Creo que son factores de crecimiento atrapados dentro de las fibras para que las células se puedan diferenciar y se conviertan en células de la piel, ¿no? Entonces, esa tecnología... Eso, y no solamente eso, también en tráqueas y en otra serie... La manera en la que funciona esta empresa americana, en la que está Bioinicia en el capital social, que utilizan nuestra maquinaria y que ya tienen un montón de máquinas que les hemos hecho en Ohio. Esta empresa, una de las cosas que ha hecho más espectaculares es en gente que había tenido accidentes y tenían problemas de traqueotomía, digamos, pues lo que han hecho es hacerle una tomografía a la persona para reponer exactamente y saber qué parte había que reemplazar. Y son implantes permanentes, entonces eso lo fabrican por electroestirado sobre un molde. Ese molde luego se solubiliza, se solubiliza, lo meten en un bioreactor con células madre y dentro de las fibras está el factor de crecimiento que diferencia esas células madre y las convierte en células epiteliales de la garganta, de manera que lo recubren en 2 o 3 días completamente el implante y luego se lo implantan, ¿no? Entonces es espectacular lo que hace esta gente con esta tecnología. O sea, han hecho una tráquea entera con todas las nervaduras y todo, solo utilizando este proceso. Pues utilizar una impresora 3D para reparar. Es algo parecido, sí. Es como una impresión 3D, pero claro, el problema que tiene la impresión 3D, una de las desventajas de la impresión 3D es que no puede obtener estructuras nanométricas. Y esa estructura nanométrica es la que necesita la matriz para reproducir la matriz extracelular. Necesitas poder hacer esa estructura nanométrica. Y eso es lo que permite esta tecnología. Por eso la implementación de la impresión 3D no ha desbancado, de hecho, en el uso médico a esta tecnología, ¿no? Porque son complementarias. Y esos materiales que has contado, tan superhidrofóbicos o superhidrofílicos, eso, por ejemplo, se podría utilizar en envases. ¿Necesitarían un viricida también o de por sí mecánicamente podrían actuar para impedir la adhesión de las partículas de los biofilms? Sí. Efectivamente, sí. Impiden la formación de biofilms y aparte de eso, la empresa a la que se lo hemos licenciado, la tecnología copropiedad de Bioinicia y el CSIC, lo quiere utilizar para evitar el que los productos se peguen al envase, ¿no? Todos tenemos en mente la típica botella de ketchup que estamos ahí empujando a ver si sale. Entonces, para hacer superficies súper deslizantes y en el bagging box,
para que se puedan utilizar no solamente para vino, productos muy fluidos, sino que también se puedan utilizar productos viscosos. Hay toda una serie de aplicaciones donde el que el alimento resbale y no se quede adherido es ventajoso, y entre ellas el reciclado mecánico del propio envase, porque uno de los gastos energéticos más altos del reciclado mecánico de materiales de envase es la limpieza de estos envases para quitarles los restos del alimento que están sobre la superficie y que se han absorbido en el fenómeno de scalping, ¿no? Entonces es una manera de facilitar la reutilización de los envases, ¿no? Porque hablando del virus, ahora sí del virus, también interesa, ahora están saliendo estudios que muestran la supervivencia, si se puede, el otro día con Juli no sabíamos si estaba vivo o no, la supervivencia del virus durante muchos días y muchas horas sobre distintas superficies. Entonces, sí. Por ejemplo, a mí algún restaurador de estos que cuando prohíben ir al restaurante empiezan a mandarte la comida a casa, te dicen que hay consumidores que son aprensivos, claro, respecto de que el propio container puede ir contaminado. O sea, claro, ¿se podrían fabricar materiales de este tipo que permitieran tener la seguridad de que esa superficie es inerte, vamos, no tiene virus? Mira, una de las cosas sorprendentes que nos encontramos y que esta mascarilla ya tiene, ¿vale? Es que las propias nanofibras presentan una superficie, una topología nanoestructurada, rugosa, que impide, que inactiva el virus. Eso lo hemos medido no nosotros, sino enviamos las muestras como control al centro textil inglés, especialista en aplicar la norma ISO para determinar las propiedades viricidas de textiles. Y los tíos lo primero que hacen a la semana nos llaman y nos dicen: oye, que el control que me has enviado está contaminado con un viricida. Digo, le enviamos otra muestra. Digo, tío, la hemos cagado. Le enviamos otra muestra y volvió a salir lo mismo. La propia estructura de las nanofibras inhibe el virus. Las bacterias no, las bacterias sí que pueden crecer porque son más grandes. Pero el virus, como es del mismo tamaño, no sabemos todavía por qué fenómeno estamos investigando, pero inactiva al coronavirus, además en concreto, porque es el virus que hemos targeteado en este caso, el virus objetivo, ¿no? Entonces, el nanoestructurar las superficies, en general, parece ser que podría inducir este fenómeno de evitar que el virus pueda permanecer. Después de 2 horas se lo carga de contacto. Entonces, bueno, pues es otra ventaja de esta tecnología, mientras que tecnologías que son a lo mejor más planas, pues se considera que el virus puede sobrevivir durante varios días. Jesús. Sí. A ver, has mencionado varias veces que hacéis algo y contactabais a empresas o dabais una licencia a una empresa, contactabais a industrias y demás. Hay muchas empresas e industrias que se han interesado en esto. ¿Cómo establecéis vosotros el contacto con industrias y empresas? ¿Es fácil establecerlo? ¿Tenéis el mismo lenguaje o qué problemas hay? Pues mira, acabas de dar el clavo de la dificultad principal que yo creo que tenemos los investigadores para conectar nuestra investigación y transferirla a la industria. Que hay una diferencia cultural y de lenguaje, de comunicación, muy alta. Y por otro lado, que la industria, digamos, más tradicional está basada en probar tecnologías que estén disponibles, que tengan ya certificación, que estén aprobadas por la legislación, etc., etc. Entonces yo creo que uno de los aspectos clave de por qué muchos de los desarrollos que nosotros hemos generado en el laboratorio han llegado a un producto comercial que se han convertido en productos es el hecho de que creamos este tipo de EBTs en las cuales tú
integras investigadores, pero también directivos, ¿vale? Directivos que saben hablar con la industria. Entonces, ese equipo de desarrollo de negocio que se llama, de Business Development, que es un requisito indispensable en cualquier empresa de base tecnológica, porque al final tú tienes que conseguir vender y comunicar los beneficios de tu producto, de tu desarrollo, en un lenguaje y en unas condiciones que sean fácilmente asimilables por parte de la industria, ¿no? Entonces yo creo que las EBTs tienen sobre todo, aunque no sean EBTs exitosas, por ejemplo, la primera EBT que creé en el 2015, NanoBioMatters, fue una empresa en la que se invirtieron 13 millones de euros para escalar la producción de nanoarcillas, etcétera, que generamos un antimicrobiano que se llegó a utilizar en diferentes aplicaciones, superficies de contacto alimentario, etcétera, juntas de pavimentos y de azulejos, etcétera. Eso fue posible en cierta medida no solo porque en ese tipo de EBTs atraen el interés de inversores, donde ponen su dinero y lo arriesgan, sino también porque crean ese equipo directivo que es capaz de coger tu idea, convertirla en un producto y ser capaz de vendérselo a una empresa grande. O sea que yo pienso que las EBTs ni siquiera tienen que tener éxito como empresas que permanezcan en el tiempo, se acaben convirtiendo en la nueva Apple o Google o Tesla, ¿no? Que sería deseable, porque al final todos queremos que las empresas que se crean puedan crecer y convertirse en esas multinacionales que enriquezcan el país, ¿no? Sino que simplemente si hacen esa función de conectar a estos dos mundos, que es el mundo académico con el mundo de la empresa, yo creo que ya en sí mismo han tenido un éxito, ¿no? Y aunque luego terminen troceadas, vendidas, como ocurrió con NanoBioMatters, que en el 2017 se vendió a un grupo farmacéutico, solamente con las tecnologías que ya habían tenido éxito, pero en ese camino pienso que el investigador también aprende cómo moverse en ese campo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Yo tengo un par de curiosidades. Hay un poco de resonancia. La primera, o sea, aparte de ser antiviricida, que has dicho, la mascarilla, también has apuntado un cierto número de propiedades. ¿Cuántas de ellas esperabais y cuántas de ellas os habéis encontrado? Bueno, las propiedades viricidas no nos lo esperábamos, porque yo he trabajado durante mucho tiempo en el desarrollo de antimicrobianos, pero no he trabajado tanto con virus, porque realmente trabajar con virus es complejo, ¿no? A pesar de que en el IATA tenemos a una persona muy conocida también que trabaja en virus, que es Gloria Sánchez. De hecho, tenemos varios trabajos en conjunto donde ella ha analizado, me imagino, ¿vale? Pues es una estrella. En su trabajo es buenísima. Entonces, lo que hemos hecho es trabajos en conjunto. De hecho, ella estuvo en mi grupo durante una temporada hasta que luego ya se estabilizó, etcétera. Y ese es un poco el poco trabajo que hemos hecho en la parte de virus. Entonces, eso fue un sorprendente, encontrarnos ese efecto. Lo segundo sorprendente es que esperábamos y la gente esperaba que con la reducción de este tamaño de poros se incrementase la dificultad para respirar, y realmente en los productos finales lo que nos estamos encontrando es que la gente dice que respira mejor que con las mascarillas convencionales. Más que nada por el gramaje, ¿no? Las mascarillas que nosotros hacemos, comparativamente con las tradicionales, tienen entre un 30 y un 50% de menos material, más finos, ¿vale? Un menor gramaje, entre un 30 y un 50%. Entonces, lo que hemos visto de todas estas propiedades, hay algunas que hemos medido y otras que estamos midiendo ahora. Por ejemplo, todo el tema de confort con cámaras infrarrojas, etcétera, es un trabajo de colaboración que estamos haciendo ahora con el IBV y cuyo objetivo es probar esa confortabilidad que reporta la gente,
los usuarios, medirla de una manera física y ver, vale, pues en los ciclos de respiración, de exhalación e inhalación, se ve como los cambios de temperatura se van amortiguando, la temperatura se disipa mejor, el CO2 también, etc., etc. Entonces estamos todavía encontrando cosas porque, de hecho, es más, la norma, una de las cosas que interesa mucho al ministro, en este caso, al ministro de Ciencia y Tecnología, cuando nos visitó y en la interacción que hemos tenido después, es la posibilidad de que en la norma N149, que no considera o que no testa este tipo de comportamientos de biodegradabilidad, de confortabilidad, de carácter viricida, del tema de la usabilidad durante más largo plazo, porque al final, prácticamente, como decía, todas las mascarillas utilizan la misma tecnología, clavadas. Cambian algunas capas que lo hacen de una manera o de otra, pero el filtro es siempre el mismo. Hay diferentes calidades también en el melt blown, etcétera, pero en general todas las mascarillas son iguales. Por tanto, la norma se ha adaptado a este tipo de mascarillas. Se pueden usar solo durante 8 horas y si son reutilizables se mide la reutilización con polvo de dolomita, o sea, para utilización industrial, no para utilización por parte de la población, ¿no? que se intenta proteger contra el virus. Entonces, en este ámbito, uno de los temas de interés es definir nuevos estándares que puedan añadirse a la norma, que puedan aprovechar las ventajas de esta tecnología y que, por tanto, bueno, pues podamos decir, oye, es que hemos pasado esta norma, podamos ponerlo en la TDS de la ficha técnica del producto, porque ahora mismo el organismo certificador no nos deja poner de uso más de un día, son condiciones de uso, medidas por nosotros, recomendaciones, etcétera, pero no aparece en la TDS, precisamente porque ese tipo de ensayos no existen en la norma, ¿no? Fantástico. Y otra pregunta, precisamente, quizás un poco en relación a lo que puede ser el futuro, ¿no? Además de producción. Los números que has puesto de fabricación son grandes. Son muy grandes. Pero siendo muy grandes, distan mucho realmente de servir a la población, ¿no? Si realmente todos utilizáramos ese tipo de mascarillas. Efectivamente, sí. Son grandes, pero no tan grandes para un uso general, ¿no? ¿Cómo planearíais precisamente esa generalización? Pues mira, estamos justamente ahora en ese proceso de ver cuál es el siguiente paso. Probablemente el siguiente paso es, con esta capacidad productiva de 11 millones a la semana, podríamos cubrir probablemente el mercado español, junto con otros fabricantes que hay. De hecho, había muy pocos fabricantes, ahora hay mucha gente que se han comprado las máquinas y muchas de ellas están colaborando con nosotros, porque al final la gente dice, vale, si yo me compro, invierto en esto, lo que no quiero es ser como el resto, o sea, voy a ver si me puedo diferenciar, ¿no? Entonces nosotros damos esa oportunidad de diferenciación. Entonces, ahí afortunadamente tenemos cada vez más fabricantes que usan su maquinaria para fabricar estas mascarillas y que nosotros las podamos comercializar con la marca que ya es una marca que la gente conoce, de Proveil o las mascarillas del CSIC y tal y cual. Entonces, la idea es, por un lado, cubrir de momento el mercado nacional y luego saltar a Latinoamérica. En Latinoamérica los números son también estratosféricos, ¿no? Y con posterioridad al resto del mundo, porque sabemos que la mascarilla biodegradable, cuando salga, no existe ninguna mascarilla biodegradable que tenga estas funciones de filtración y respirabilidad. Entonces, eso se va a convertir en un commodity a nivel mundial y, por tanto, ahora mismo Bioinicia lo que está, los directivos que gestionan la compañía, lo que están es viendo cuál es el siguiente paso, cómo tenemos que prepararnos, dónde tenemos que buscar esas alianzas estratégicas con empresas con capacidad cada vez mayor de producción. De hecho, nos tuvimos que ir a Alemania, porque en España no encontrábamos a nadie que tuviese una producción disponible, una capacidad productiva superior a las 5 o 6.000 semimanufacturadas, hechas medio a mano, etc.
Entonces tuvimos que ir a Alemania y una de las mascarillas se confecciona allí, teniendo en cuenta que esta empresa alemana tiene 30 líneas de fabricación, sirve al gobierno alemán y por tanto su capacidad de incrementar la fabricación es muy grande. También estamos hablando con empresas en Inglaterra y bueno, pues la idea es ir, digamos, de hecho Proveil como tal se va a desgajar de Bioinicia para poder atraer toda esta inversión y que sea como un spin-off de la spin-off, digamos. Entonces la idea es ofrecer parte de ese capital del capital social, de las acciones, digamos, de la compañía, ofrecerlas a grupos ya grandes con capacidad de inversión grande y poder convertirnos de entrada en el primer grupo textil español que sea que se llame Proveil en este caso, y con posterioridad pues que esta semilla, que esta gran empresa pueda extrapolarse al extranjero. Y a lo mejor otra pregunta que probablemente me podrías hacer, ¿y qué pasará cuando se acabe la pandemia, ¿no? Porque al final si se genera todo este volumen, entonces el siguiente paso ya también lo estamos considerando. Entre otras cosas, el gobierno también nos está ayudando porque nos ha puesto en contacto con empresas de filtración de aire y otra serie de áreas donde, y en otro tipo de EPIs, como en batas y en ropa, etcétera, que sea viricida o que evite que penetren los virus hacia el interior de la ropa, en productos, en sanitarios, etc., etc. O sea, se está gestando, digamos, el futuro de lo que será esta situación que se creó de una manera anómala, que no estaba planificado, no estaba en el plan de negocio de Bioinicia, nunca estuvo el hacer filtros, pero bueno, hay veces que las situaciones de dificultad se convierten también en oportunidades, ¿no? No sé, fantástico, y reitero mi enhorabuena. Muchas gracias. A vosotros. O sea,